Bienvenido. Buenos días, Catarina. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros también. Siempre es bueno revisar un poco las cifras porque nos ayuda a aterrizar en el panorama real, ¿no? En esta situación de pandemia donde las cosas continúan siendo inciertas, peligrosas y temerarias, podríamos esperar cualquier cosa de un día para otro, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que está arrojando las cifras en este momento respecto al número de fallecidos y también qué es lo que arrojan las pruebas de antígeno y moleculares? ¿No hay un incremento en la positividad, tal y como dicen los profesionales de la salud? Sí, partiendo por los fallecidos, esta última semana ya hemos visto un cambio. Veníamos con ya unas 3 semanas con un descenso moderado en los fallecidos diarios que reportaba el MINSA. Y esta última semana el promedio pasó de estar de 160 fallecidos por día, que igual es muy alto, nuevamente a valores de más de 180 fallecidos por día. Hemos tenido incluso 2 picos o 3 picos sobre 200 fallecidos por día. El día de ayer, si no me equivoco, fueron 231. Entonces, en cuanto a fallecidos, nuevamente estamos ascendiendo en la curva. En cuanto a pruebas de antígeno y moleculares, la última semana hemos notado también un aumento en cuanto a positividad, es decir, los contagios están aumentando. Las semanas previas veníamos en un descenso igual moderado de 15, 14, casi 13%, y ya en la última semana ese promedio ha terminado en 16, casi 17%. En las pruebas de antígeno, que son las que se usan en mayor proporción de todas, también hay un aumento. Estábamos en un punto casi de 10% hace pocas semanas y ya estamos nuevamente en 13% y subiendo. Entonces ya no podríamos decir que estamos en ese leve descenso porque ya las cifras han cambiado, digamos, de una semana a otra, ¿no? Y eso es lo lamentable y lo preocupante a la vez. Ahora, este incremento en la positividad, tal y cual lo describe, ¿responde a lo que decía en un inicio, a la variante brasilera ya en el Perú? Definitivamente calza dentro de esta ventana de tiempo en la cual se detecta o el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud comunica de este análisis que hicieron. En esta semana justamente se ve el incremento de positividad. Si analizamos Lima, que es el foco actualmente de la pandemia en Perú, se ha notado este incremento. Estamos llegando casi a valores de 15% cuando estábamos en 11% aproximadamente, ¿no? Y si analizamos por defunciones por toda causa, Lima Este, donde se ha comunicado que es el foco particular de la variante brasileña, también vemos que la curva de fallecidos no está descendiendo ni levemente ya desde algunas semanas, a diferencia de otras zonas de Lima. Bueno, siendo Lima una de las de los lugares donde más casos se vienen registrando, sin embargo, con medidas flexibilizadas respecto a las restricciones, ¿se ha cometido un error, cree usted, que viene evaluando cifras constantemente desde que inició la pandemia? ¿Cree que el hecho de que se levante la última cuarentena y se flexibilicen algunas medidas, aunque sabemos que en Semana Santa vamos a volver a cuarentena nacional, pero no sabemos si va a ser una cuarentena radical o bastante flexible? Vamos a seguir viendo gente en la calle o gente agrupándose en lugares alejados de Lima, ¿no?, para aprovechar estos días feriados. En ese sentido, teniendo en cuenta lo que las cifras nos hablan de cómo están las cosas en Lima, ¿las medidas deberían cambiar? No me toca a mí decir eso, pero sí hay que asociarlo dentro de la ventana de tiempo nuevamente. Desde que se flexibilizaron las medidas, sobre todo en Lima, que bajaron de un nivel extremo, hemos visto ese incremento de positividad. Justamente ayer el ministro Ugarte comentaba de que eso está bajo análisis. Como se sabe, cada 2 semanas se ve el comportamiento, y si ya tenemos un incremento de casos al día de hoy pronunciado en una semana tan corta, este incremento nos ha retrasado hasta hace un mes. En todo el progreso que hemos tenido en las últimas 3 semanas, pues hemos retrocedido en eso. Y si sabemos que hay un incremento de casos, un porcentaje de ellos va a requerir camas de hospitalización, otro porcentaje requiere cuidados intensivos, y lamentablemente, finalmente la curva de fallecidos termina aumentando, ¿no? Entonces, entiendo yo que el Ministerio está viendo todo esto, y si ya vemos que una curva está en ascenso, esperaría yo también que tomen alguna medida. Coincide con lo último que ha dicho el ministro Ugarte, mencionando que el país está en la parte más alta de la segunda ola, evaluando cifras, haciendo comparaciones, cómo nos encontrábamos el año pasado más o menos en estas fechas, o ya para inicios incluso de este año. ¿Podría así catalogarse así como la peor etapa de esta segunda ola? Hay varios indicadores que están subiendo.
si lo medimos por camas UCI, ocupación de camas UCI, definitivamente este es el peor momento de la pandemia, porque la ocupación de camas UCI ha ido incrementándose, sigue al 100% virtualmente, a medida de que se amplían camas se van ocupando. Exacto. El exceso de fallecidos, si bien no estamos en el pico más alto que tuvimos en febrero, la disminución ha sido mínima, entonces seguimos en ese peor escenario y la positividad está aumentando rápidamente también. Entonces esta sumatoria de indicadores que están de alguna manera subiendo, pues sí nos colocaría en un peor momento. Ahora, sobre la tercera ola, ¿no?, que parece no demorar en llegar cuando realmente todavía no se ha solucionado la segunda, y con una variante al acecho, ¿qué podría significar esto para el país? Lo preocupante de esta nueva variante, que como ya algunos estudios y epidemiólogos mencionan, pues tiene una mayor velocidad de contagio, facilidad de transmisión, aún no es confirmado, pero es probable que incluso también tenga una mayor letalidad. Lo malo para nosotros, a diferencia de otros países como Brasil, es que nuestro sistema de salud, a pesar de que hemos tenido ligeros descensos en las últimas semanas, no se ha descongestionado. Las camas UCI, que son las más importantes, no se han liberado ni un poco. Entonces, cualquier rebrote, aumento, repunte o tercera ola que pueda llegar nos va a afectar directamente en la cantidad de fallecidos, porque sabemos que no hay lugar de atención como debería. A diferencia de otros países, Brasil tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo y aún así están al 100% de uso. Entonces eso preocupa bastante, sabiendo las limitaciones de nuestro sistema. Y no podría, hasta hace algunos meses decíamos que la vacuna iba a ser como la salvación, más o menos, ¿no? Hoy sí sabemos que están llegando vacunas, se anuncian más vacunas llegando al país para el mes de abril, pero también frente a esta variante brasilera o cualquier otra variante que pueda aparecer, incluso la peruana, se indica, tal parece que la vacuna pues no pasaría a ser la gran salvación, mientras sigamos teniendo además un sistema de salud bastante prácticamente desahuciado. Entonces, ¿cómo nos podrías tú, que vienes al tanto de todo lo que está pasando y que probablemente puedas tener un panorama un poco más claro, porque las cifras hablan por sí solas, de qué podría ocurrir en el primer semestre de este año, cuando ya hemos escuchado a las autoridades decir, de hecho hace algunos minutos mostrábamos las declaraciones de la Premier, anunciando la llegada de un importante lote de las vacunas rusas? ¿Eso podría de alguna manera marcar la diferencia? Va a marcar la diferencia en medida de que la aplicación de estas sea a un ritmo acelerado. Nosotros, en proporción a la población que se va a vacunar, estamos en un avance de un 3%, lo cual es muy poco. ¿Solo 3%? Sin embargo, sí, tenemos vacunados a poco más de 500.000 personas de una población vacunable de 24 millones o poco más. Claro. Igual estamos lejos en la región Chile, que digamos nos lleva la delantera y a nivel mundial tiene más del 30% de su población vacunada, y aún así no se ve un efecto positivo de la vacuna, porque el porcentaje que tienen que alcanzar, si miramos a otros países como Israel, tendría que ser cerca del 70% para ver una disminución, ¿no? Entonces todavía estamos lejos. Más allá de que las vacunas lleguen, es que tan rápido podamos aplicarlas. Claro, porque se habla de que tendrían que vacunarse por lo menos 170.000 personas al día para poder lograr la meta, por lo menos a la promesa del gobierno, ¿no? Llegar a julio a 10 millones de vacunados. De acuerdo a cómo se va avanzando con lentitud, lamentablemente, como esto ya lo tenemos claro todos, ¿qué podría pasar? Porque hablando con otros especialistas en la salud indicaban, ¿no? Así como si seguimos en el mismo ritmo, a pesar de que lleguen más vacunas, pues estaríamos logrando la meta de los 24 millones de peruanos vacunados en unos 6 años más o menos. ¿Lo proyectas así, si es que seguimos en la misma situación? Sí, al ritmo al que vamos, lamentablemente el tiempo que nos tomaría es ese, relativamente. Estamos vacunando en promedio las últimas semanas pues a razón de 20.000, 15.000 dosis por día, lo cual es muy bajo. Y no es inalcanzable vacunar entre 100.000 y 200.000 dosis. Esto nos colocaría en el rango de vacunación de Argentina o Chile en ese escenario. Pero sí, tendríamos que alcanzar y aumentar mucho la aplicación de las dosis diarias para poder contar con la población vacunada este año o primer semestre del siguiente. El panorama ahora mismo, no hay camas UCI en Lima y Callao, ¿y cómo estamos a nivel regiones?
A nivel regiones se mantiene el mismo escenario. Lamentablemente, a nivel nacional, la cantidad de camas UCI disponibles, entre 90 y 100 camas, y sabemos que hay colas de espera aún. Sí. No vemos ninguna región que esté defendiendo la ocupación de camas UCI, lamentablemente, y con esa nueva variante, creería que no lo veremos tampoco en las siguientes semanas. Cuando tú nos dices que no lo veremos en las siguientes semanas, me hace pensar de que la situación podría empeorar. ¿Lo ves así? Sí, lo veo así porque el crecimiento de esta semana ha sido consistente, ¿no? No han sido días excepcionales donde hemos visto un incremento, sino que la positividad, digamos, está escalando de manera sostenida. Han sido 3 días seguidos donde la cantidad de fallecidos está por encima de 200. Entonces, esta sumatoria de indicadores, junto con las hospitalizaciones que también venían en descenso, están aumentando. Entonces, ya los 3 indicadores, que son los más importantes, junto con los excesos de fallecidos, están en aumento, y eso también sustenta que la variante brasileña es el principal factor para ocasionarlos. Con los efectos o los resultados alcanzados cuando hemos entrado en cuarentena, sobre todo la última, ¿no?, que fue de un mes, ¿se podría lograr gran resultado si volvemos a cuarentena? Y no me refiero solamente a estos 4 días de Semana Santa, ¿no?, sino que ante la situación puedan decretar esta cuarentena focalizada principalmente en Lima, ¿no?, y quizás en algunas otras regiones también del país donde la situación está complicada. ¿Eso podría ayudar un poco a que cambien las cifras, crees tú? Creería que sí. En lo que he podido ver, me baso únicamente en datos. Durante las ventanas de tiempo que duraron las cuarentenas focalizadas, sí hubo una reducción de positividad y muertes, donde fue aplicada, al menos en la mayoría de ellas. Sabemos que Lima igual fue una de las últimas regiones en bajar los indicadores de positividad y al menos estabilizar la cantidad de fallecidos diarios, ¿no? Creería que el efecto es positivo si es que la vuelven a aplicar. Ok, bueno, estaremos al tanto, aunque muchos insisten en levantar incluso las restricciones de la cuarentena por Semana Santa, imagínense. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Estaremos sin duda consultándolo en cualquier otro momento porque, insisto, siempre es necesario poder analizar un poco el panorama real y apoyándonos de los números. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Caterina. Un buen día. Bueno, vamos a continuar ahora con otros temas. Bueno, ocurrió una tragedia literalmente el fin de semana y han salido a la luz más detalles de esto que ocurrió en la carretera central.